La Iglesia de Jesucristo en Valle de Chalco te da la bienvenida a su programa Libres por la Verdad, en el cual encontrarás reflexiones bíblicas para la edificación de tu vida espiritual. Comenzamos. Dios te bendiga. Buenas tardes, amigos y hermanos que nos hacen favor de escucharnos en este programa que hemos denominado Libres por la Verdad y que se encuentra a cargo de la Iglesia de Jesucristo en Valle de Chalco. Reciban un amoroso saludo del pastor Rafael Pantoja y aprovechamos para dar el domicilio de nuestra congregación, y es el ubicado en Avenida López Mateos, esquina Oriente 28, en la colonia San Isidro, en Valle de Chalco, a 2 calles de la Clínica del Seguro Social. Bueno, pues esta tarde los saluda su hermano Rafael Flores, siempre con gozo en nuestro corazón de tener este tiempo que nos permite el Señor para compartir su bendita palabra. Y esta tarde hemos elegido un tema que hemos denominado ¿qué nos trae el Espíritu, el Evangelio? Es a modo de pregunta, ¿qué nos trae el Evangelio? Y decidimos abordar este tema precisamente porque hace algunos días hubo oportunidad de compartirle a algunas personas de la palabra y se da uno cuenta que hay cosas básicas que son importantes reafirmarlas en nuestra vida, incluso ya conociendo del Señor, porque muchas veces creemos que o damos por un hecho que ya lo conocemos bien y nunca lo volvemos a mencionar. ¿Y qué más importante puede ser que hablar precisamente del Evangelio? Entonces el tema es ¿qué nos trae el Evangelio? Y hemos elegido abordar un pasaje de la Biblia precisamente en el Evangelio de Juan, en el capítulo 3, en el versículo 15. Dice el versículo 15, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es importante leer el contexto y vamos a ver el capítulo 1, pero desde el versículo 1. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacer esto? Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes de esto? De cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibéis nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las cosas celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. De la porción de la palabra que acabamos de leer nos damos cuenta una situación pues que pareciera pues no, hasta cierto punto ilógico que un maestro de la ley en ese tiempo no supiera de lo que le estaba hablando el Señor.
Y muchas veces nosotros podemos decir, bueno, es que era muy lógico lo que estaba hablando el Señor, pero lógico cuando nosotros ya conocemos la palabra, no, lógico cuando nosotros ya se nos ha instruido en el Evangelio, pero Nicodemo, aun cuando era maestro de la ley en ese tiempo, era una situación que él no alcanzaba a entender. Y no la alcanzaba a entender porque efectivamente, como dice, si te habla de las cosas terrenales, ¿cómo vas a entender las cosas celestiales? Sin embargo, nos damos cuenta de una explicación pues hasta cierto punto clara de parte del Señor y que tú y yo, amigo y hermano, que me haces favor de escucharme, pues ves que el Señor es claro, dice, no es, de cierto decir que el que no naciere de nuevo, en el versículo 3 no puede ver el reino de Dios. Y nosotros hemos entendido nacer de nuevo en el Espíritu. Nosotros hemos entendido el nuevo nacimiento, cuando nosotros realmente entregamos nuestra vida a nuestro Jesucristo y empezamos a caminar en una vida nueva, una vida de novedad. Empezamos a ver una renovación en nuestra mente, empieza una aceptación, una confrontación, una aceptación, y después viene el Señor y hay una conversión, y es cuando nosotros empezamos a caminar verdaderamente en el Señor. Viene después, pues, el bautismo en agua, cuando nosotros hay un arrepentimiento. Dice la palabra que ahora somos una nueva criatura. Entonces empezamos a vivir de una manera diferente. Dice la palabra que ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Y dice, pero para los que viven en el Espíritu y no en la carne, ¿qué nos indica la palabra? Que cuando recibimos al Señor Jesucristo, ahora debemos empezar a vivir en el Espíritu. Y es precisamente lo que le estaba explicando el Señor a Nicodemo. Ahora tienes que vivir en el Espíritu, tienes que nacer de nuevo. ¿Para qué? Para conocer verdaderamente el reino de Dios. Y dice el versículo eh, 15, para todo aquel que en él cree, que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Es la promesa del Señor y eso es precisamente lo que nos trae el Evangelio. Pero hay puntos que es importante analizar eh, porque de alguna manera hemos hablado tanto de muchas cosas profundas y realmente son interesantes y es importante conocerlas, claro que es importante, pero es también importante recordar cosas que a veces damos por un hecho que las tenemos entendidas. Y la pregunta aquí y el título del programa es ¿qué nos trae el Evangelio? Y el primer punto que sería importante tratar, que el Evangelio nos trae una alegría, una esperanza viva. Y vamos para esto a Isaías 25 versículo 9. Dice la palabra, y se dirá en aquel día, he aquí, este es nuestro Dios, le hemos esperado y nos salvará. Este es Jehová a quien hemos esperado. Nos gozaremos, nos alegraremos en su salvación. Entonces, ¿qué es lo que nos trae el Evangelio? Nos trae alegría y nos trae una esperanza, pero una esperanza viva, una esperanza latente, una esperanza en la salvación que el Señor tiene prometido para nosotros. Pero muchas veces nosotros oímos y decimos, bueno, es muy grandioso lo que nos ofrece la palabra, pero hasta dónde es real. Y mira, amigo hermano que me escuchas, si no, tú no lo haces real y lo haces verdadero en tu vida, se puede quedar en eso, en una, en una quimera, en una cuestión de esperanza, ¿no? Pero no esperanza viva. El Señor lo que quiere es que nosotros tengamos la firmeza de lo que Él vino a hacer por ti y por mí, a dar su vida para que tú y yo pudiéramos ser salvos. Y dice el versículo entonces, y se dirá aquel día, he aquí, este es nuestro Dios. Le hemos esperado y nos salvará. Este es Jehová a quien hemos esperado, nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Recordemos que el libro de Isaías es un libro profético que anunciaba las buenas nuevas que habían de venir. Anunciaba la salvación que iba a ser a través precisamente de nuestro Jesucristo. Entonces, ¿qué debe haber en nuestra vida? Alegría, alegría y una esperanza viva. ¿Y qué tan difícil es a veces tener alegría en los tiempos difíciles? Valga la redundancia. Qué difícil es tener gozo, tener esperanza
cuando las cosas parecieran cada día más difíciles, cada día más oscuras, cada día más complicadas. Vemos cómo se ha extendido la maldad está dominando, el enemigo está tomando autoridad, está tomando el control, no la autoridad, está tomando el control. ¿Y por qué digo control? Porque el control es manipulación, el control es seducir a la gente. ¿Y seducir a través de qué? A través de argucias, a través de redes, a través de lazos. Dice la palabra que los lazos del diablo, el diablo tiende lazos, tiende trampas, tiende redes, ¿verdad? A veces pudiera parecer un poco eh, común esa palabra, pero bueno, habría que ver por qué se utiliza tanto, ¿verdad? En los medios. Pero bueno, el diablo utiliza eso. ¿Para qué? Para seducir, para manipular, para tener control sobre el mundo. Y el problema aquí es que sí lo está teniendo. Y entonces, ¿cómo es lo que está pasando cuando tú y yo hemos conocido el Evangelio, cuando tú y yo conocemos lo que Dios tiene para nosotros y conocemos la voluntad de Dios, aunque a veces no somos tan cumplidos en hacerla? Sin embargo, la conocemos. Y cuando vemos que lo que está pasando es contrario a la voluntad de Dios, entonces viene un conflicto en nuestra mente, viene un conflicto en nuestra vida y puede venir tristeza si no tenemos cuidado. Tristeza, miedo, temor, angustia, a veces depresión, desánimo. Todo esto puede ocurrir en nuestra vida si no tenemos la firmeza de quién es nuestro Dios, si no tenemos la firmeza de la salvación que vino a darnos el Señor a través el Padre, a través del Hijo y el Hijo a través de derramar hasta la última gota de su sangre. Entonces, qué tremendo es que nosotros veamos que el Evangelio nos trae alegría. Eso es lo que debe traernos, gozo en nuestro corazón, saber que hay alguien que nos ama, saber que hay alguien que nos ama tanto, tanto que dio a su Hijo. Hay alguien que nos ama tanto, tanto, que primero por obediencia, pero también por amor a ti y a mí, no tuvo ningún empacho en dar su vida, en derramar hasta la última gota de su sangre, en sufrir humillaciones, en sufrir burlas, en sufrir cuestiones físicas que ningún ser humano hubiera sido capaz de soportar. Y sin embargo lo hizo. ¿Y sabes por qué? Lo hizo por ti y por mí. Lo hizo por amor. Es a veces inconcebible e incomprensible. No pudiéramos comprender el amor que el Señor te tiene a ti y me tiene a mí. Y muchas veces lo que hacemos es, pues, disfrutar, ¿verdad? Lo que Dios nos da. Porque verdaderamente, ¿cómo es posible que siendo el más santo de los santos, siendo el más justo, siendo el más bueno, se hizo pecador por ti y por mí? ¿Y cómo fue que puso su mirada en ti y en mí? Por amor, por amor. Ese amor que nadie entiende. De la misma manera que la paz que nosotros no tenemos en el Señor y que nadie entiende, que pareciera locura, es de la misma manera que el Señor nos ama. Tú y yo somos inmerecedores. Tú y yo somos indignos. Y no se trata de recordar nuestro pasado y vivir con la culpa y tener esa situación almática en nuestra vida. No, hermano. No, el Señor ya nos perdonó. El Señor ya hizo lo que tenía que hacer para que tú y yo pudiéramos ser perdonados. Lo único que tenemos que hacer nosotros es creerlo, sentirlo en nuestra vida y de alguna manera ser agradecidos. Y lo único lo que quiere el Señor es que tú y yo caminemos en los senderos, en las rutas, en el camino que Él ha marcado, haciendo su voluntad. A veces qué tan difícil es hacer la voluntad del Señor. Qué tan difícil es a veces perder a un ser amado cuando tú quieres que ese ser amado se mantenga aquí, pero la voluntad del Señor es que ya se vaya. Qué difícil es. Y hay muchas situaciones complejas que uno quisiera tener otro tipo de vida cuando el Señor te da una vida diferente a la que tú quisieras. ¿Y por qué? Porque ves a otros que tienen una vida mejor, o creen, o crees que tienen una vida mejor. Pero cuando tú analizas todo lo que el Señor nos ha dado, y cuando tú tienes un elemento tan importante en nuestra vida como cristianos, que es el contentamiento, el apóstol Pablo señala claramente la importancia de tener contentamiento con lo que Dios nos da.
Y te voy a decir una cosa, amigo, hermano, que me escuchas, el contentamiento te va a traer alegría a tu vida, no obstante que la gente tenga mejores cosas, no obstante que tenga una vida aparentemente mejor. Tú, al tener contentamiento, vas a ser feliz, vas a ser agradecido y va a haber una esperanza viva de que el Señor viene por ti y por mí. Es importante que nosotros nos examinemos qué tanto esa promesa del Señor se ha hecho verdaderamente rema en tu vida, verdaderamente lo crees y no solamente lo imitas o lo oyes, ¿verdad? Y dices, bueno, y puede haber duda, pero cuando tú tienes una firmeza, una convicción de lo que Dios es para ti, te digo una cosa, esa esperanza verdaderamente va a ser una esperanza viva. Entonces el versículo dice, y se dirá aquel día, he aquí, este es nuestro Dios, le hemos esperado y nos salvará. Este es Jehová a quien hemos esperado. Nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Esa salvación que ya te dio a ti y a mí. Esa salvación que a nosotros no nos costó nada, amigo hermano que me escuchas. Pero esa salvación que se pagó con sangre, con el derramamiento hasta la última gota de sangre de nuestro Jesucristo. Vamos a ver otro punto, dice perdón de todos los pecados. Otra cosa que nos trae el Evangelio y es precisamente el perdón de nuestros pecados. El Señor, hermano, ya nos perdonó. El Señor ya pasó, no pasó por alto, sino Él ya trató con nosotros en eso, porque recordemos que cuando tú y yo hacemos algo incorrecto, hay consecuencias en nuestra vida. El Señor nos perdona, pero hay consecuencias que a veces hay que pagar. Pero mira, el Señor en su infinito amor nos perdona, nos perdona. Cuando hay un verdadero arrepentimiento, hay un perdón verdadero de los pecados. Mira, vamos a ver Efesios, el versículo 7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Entonces dice el versículo, ¿en quién tenemos qué? Redención, en quien tenemos salvación. ¿Y por qué la tenemos? Por su sangre. Tenemos el perdón de pecados según la riqueza de su gracia. Tú y yo no lo merecíamos, amigo hermano que me escuchas. Tú y yo no merecíamos ser perdonados. Sin embargo, el Señor ya nos perdonó. Mira qué tremendo. Mira qué tremendo que siendo pues pecadores, siendo infieles, porque muchas veces fuimos infieles y seguimos siendo infieles a veces. Y sin embargo el Señor nos ama. Mira, vamos a leerlo a partir del capítulo 1 de Efesios, capítulo 1, y vamos a leerlo a partir del versículo 3 para darle un contexto. Bendito sea el Dios y Padre nuestro Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Tú y yo ya habíamos sido predestinados, amigo hermano que me escuchas. Dice la palabra que nosotros no escogimos al Señor, el Señor fue el que nos escogió a nosotros. Mira qué gran privilegio, mira qué hermoso es entender esto, entenderlo, conocerlo y entenderlo. El Señor te escogió. ¿Desde dónde? Desde antes de la fundación del mundo. Dice que en los lugares celestiales. Y mira, dice aún más en el versículo 5, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Solamente fue su voluntad, amigo hermano, que me escuchas, que el Señor te haya escogido a ti y a mí, que hubiésemos sido predestinados. ¿Para qué? Para ser perdonados nuestros pecados y alcanzar salvación. Dice más adelante, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual hizo aceptos en el amado. Y el versículo 7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia. Es importante volverlo a repetir, hermano, nosotros no lo merecíamos, nosotros no hemos hecho nada por merecer la salvación. Y sin embargo, Dios, en su infinita misericordia,
Y a través de su gracia, a través de la riqueza de su gracia, es que nos da la posibilidad de qué? De ser salvos y de tener el perdón de nuestros pecados. Mira, vamos a ver en Hechos 5:31. Hechos, capítulo 5, versículo 31. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador. ¿Refiere a quién? Anunció Jesucristo. Para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Nosotros, hermano, amigo que me escuchas, somos el pueblo elegido de Dios. Somos el pueblo místico de Dios. Si bien se refiere a Israel, también se refiere a ese pueblo místico que somos nosotros. ¿Y qué nos da esa posibilidad? ¿Qué nos da esa identidad? Haber reconocido a nuestro Jesucristo como nuestro real y único Salvador. Para que alcanzáramos esa identidad como que, como hijos de Dios, tal y como lo señala Primera de Juan. Qué tremendo es entonces que nosotros debemos entender que el Señor nos ha perdonado nuestros pecados. Por eso ya no debe uno vivir con esa zozobra, ya no debe vivir uno con esa carga. Ayer platicaba yo con unas personas, que estaba yo compartiendo precisamente la palabra, y había angustia en su semblante, había angustia en su forma de expresarse. Hubo oportunidad de compartirle bastante tiempo y Dios, a través del Espíritu Santo, fue el que obró de manera maravillosa. Al último terminaron entendiendo que había cosas en su alma que todavía les estaban lastimando. Era papá, padre e hijo. Y hubo un momento en donde ellos se volteaban a ver y yo les decía, ¿por qué no hacen un ejercicio? Siéntense y platiquen. Y, y él decía, el papá decía, le decía yo, tú busca el corazón de tu hijo. Y al hijo le decía, busca el corazón de tu papá. Hay gente que toda su vida puede estar con su hijo, con su papá y nunca conocieron su corazón. Y mira qué tremendo. Porque entonces si no lo conoces, si no conoces su corazón, ¿cómo es que tú vas a poder ser un proveedor o un abastecedor de amor, de cariño, de consejo? Si no conoces su corazón, no sabes en qué área está doliéndose, en qué área Dios tiene que obrar. Por eso es importante que nosotros pongamos atención en la gente que nos rodea, en la gente que amamos, la gente que ha puesto cerca de ti, cuando habla de semejantes, semejantes a aquel que está cerca de ti. Y muchas veces nos decimos, bueno, pues es su problema, ¿no? No, amigo, hermano que me escuchas, a veces es su problema, pero tú y yo podemos ayudar. Y mientras estemos en esta tierra, debemos de tratar de ayudar lo más que se pueda. Hay una alabanza muy hermosa cuando dice somos instrumentos de Dios. Dice, instrumentos en tus manos quiero ser. Ese anhelo debe haber en tu corazón. Cuando tenemos esa gran comisión, ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Si lo hemos entendido, entonces también debemos de entender que somos instrumentos de Dios. Anhelemos ser instrumentos de Dios. Dice la palabra, da de gracia lo que tú recibiste de gracia. A veces alguien te habló del Señor, alguien te habló de Dios, te confrontó, te, te exhortó, y fue cuando entendiste que había alguien que te amaba. Y qué tremendo es cuando viene esa situación en tu vida y hay un cambio. Y Dios empieza a obrar a través del Espíritu Santo. Por ello, tenemos que poner toda nuestra atención, amigo hermano, en ser útiles al Señor, ser verdaderamente instrumentos suyos. Entonces dice la palabra que el perdón de pecado. Dice en el versículo 31, a este Dios ha exaltado con su diestra y por príncipe y salvador, refiriéndose a quién, a nuestro Jesucristo, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Mira, aún en eso el Señor nos auxilia, en que haya un verdadero arrepentimiento, un genuino arrepentimiento en tu vida y en mi vida, de aquellas cosas que hemos hecho que no son agradables a Dios, de aquellos pecados que han de alguna manera eh, nos han separado de Dios. Sin embargo, viene el Espíritu Santo, viene un convencimiento en tu vida, viene una conversión que hace el Señor a través del Espíritu Santo y entonces hay un cambio, hay una
renovación en tu mente, una novedad de vida, empieza uno a vivir de manera diferente, tratando principalmente de qué, de agradar a Dios. Por eso dice, para dar a Israel arrepentimiento y qué, y perdón de pecados. Entonces el Evangelio, ¿qué nos trae? Nos trae perdón de pecados. Mira, hay otro punto que es importante tratar, el Señor nos salva. ¿Y de qué nos salva? Hemos platicado, nos salva del infierno, nos salva de cosas que si es necesario han de suceder, así lo dice la palabra, pero también nos salva de la perdición eterna. Y de este punto vamos a abordarlo después de esta pequeña pausa. ¿Quiere cantar conmigo con júbilo al Señor? Lo vamos a hacer con gozo y con toda la libertad que el Espíritu nos ha dado. ¡Vamos todos! Dígalo conmigo. Sí, Señor. Señor, ¿cuánto le glorifica? Vamos a confesarlo con gozo y con alegría delante del Señor. Díganlo conmigo. Brota alegría, alma mía, brota alegría, alma mía, que en la presencia del Señor no hay tristeza ni dolor. Alégrate, alégrate en el Señor. Brota alegría, alma mía, brota alegría, alma mía, que en la presencia del Señor no hay tristeza ni dolor. Alégrate, alégrate en el Señor. Brota alegría, alma mía, brota alegría, alma mía, En la presencia del Señor. no hay tristeza ni dolor. ¡Aleluya! Sí, Señor. Eso es, con júbilo. Bendigamos el nombre del Señor. Y a su nombre. Vamos a decirlo una vez más, con toda la libertad. Brota alegría, alma mía, brota alegría, alma mía, que en la presencia del Señor no hay tristeza ni dolor. Alégrate, alégrate en el Señor. Brota alegría, alma mía, brota alegría, alma mía, que en la presencia del Señor no hay tristeza ni dolor. Alégrate, alégrate en el Señor. Y a su nombre. Cristo vive. Cristo reina. Estamos de regreso y decíamos que el título que le pusimos a este programa es ¿qué nos trae el Evangelio? Y analizamos precisamente que el Evangelio nos trae alegría, nos trae una esperanza viva, que nos trae el perdón de todos los pecados. Dice la palabra que el Señor nos ha dado su vida por nosotros para que nos fuéramos perdonados de los pecados pasados, presentes y futuros. Y esa parte es bien importante que nosotros la entendamos de una manera correcta, porque de no ser así, pudiéramos columpiarnos, pudiéramos conformarnos, entendiendo que ya el Señor pagó por nosotros. Y sí, si bien es cierto, el Señor ya pagó por nosotros, pero ahora tenemos que vivir una vida diferente, en arrepentimiento, en un cambio de nuestra
actitud, de nuestra conducta. Muchas veces hay áreas de nuestra vida que nosotros no le hemos entregado y todavía guardamos cosas. Por eso es importante desechar todo aquello que nos ha causado daño, todo aquello que nos ha separado de Dios, tenemos que dejarlo. Y tiene que haber un examen de manera continua en nuestra vida. El apóstol Pablo siempre nos exhorta, examínate a ti mismo. Y qué importante es también lo que dice el salmista, Señor, examina mi corazón. Qué importante es que nosotros constantemente estemos en este examen, viendo qué estamos fallando, en qué hay áreas que todavía no le hemos entregado al Señor. Y tenemos que ser honestos, tenemos que ser verdaderos, tenemos que quitarnos de todo aquello que nos estorba. Y decíamos que el tercer punto es precisamente la salvación de la perdición, es decir, de la vida eterna, la perdición en la eterna, perdernos total y absolutamente de esa promesa que el Señor ha hecho para nosotros en nuestra vida, cuando verdaderamente somos fieles, cuando verdaderamente vivimos conforme a su palabra, cuando verdaderamente hemos creído, entendido y puesto por obra lo que el Señor quiere que nosotros hagamos. Y es precisamente en Mateo, en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 25, en el versículo 34. Entonces dice, entonces el rey dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Decíamos al principio del programa que el Señor nos escogió a nosotros, que nosotros fuimos predestinados y escogidos desde antes de la fundación del mundo. Entonces el Señor tenía un plan perfecto para cada uno de nosotros. Aquí la cuestión es que tú y yo verdaderamente nos metamos a ese plan que Dios tiene para nosotros. Entonces dice el versículo, venid benditos de mi Padre, tú y yo somos benditos, benditos del Señor. Y dice, heredad el reino preparado para vosotros. Dice la palabra que el Señor prometió a los discípulos, y eso se extendió a todos nosotros, que se iba, pero iba a preparar una morada para cada uno de nosotros, pero que no nos dejaba solos, nos dejaba al Consolador, que es el hermoso Espíritu Santo, para que nos guiara, para que nos confrontara, nos exhortara y también nos consolara. Y es la labor que el Espíritu Santo quiere hacer en nuestra vida. Pero si tú y yo no dejamos que el Espíritu Santo obre, entonces alguien va a tomar ese lugar y ese alguien te va a causar daño en tu vida espiritual, en tu vida terrenal, en tu vida totalmente, en toda tu vida. Entonces, ¿qué tenemos que tener? Cuidado. Cuidado que verdaderamente nuestra vida la dirija el Espíritu Santo, porque es la promesa que nos dejó el Señor. Y entonces dice, me voy ¿a qué? A preparar una morada para ustedes. Y precisamente el versículo dice, versículo 34 del capítulo 25 de Mateo, dice, heredad el reino preparado para vosotros. ¿Desde cuándo? Desde la fundación del mundo. Entonces, había un plan de salvación de la perdición eterna para nuestra vida. Y ese plan es vigente para ti y para mí. Aquí lo único que tenemos que hacer es creerlo y hacerlo nuestro. ¿Cómo? A través de obedecer a nuestro Señor. En tu vida diaria, en tu vida continuamente tienes que vivir conforme a lo que quiere el Señor. Hay otro punto que es la vida eterna. ¿Qué nos trae el Evangelio? La vida eterna. Mira, a veces la gente nos puede juzgar y nos critica porque decimos, bueno, pues si realmente tu Dios fuera bueno, pues te daría todo en esta tierra, ¿va? Hay gente que cree que después de dejar de existir en esta tierra se acabó todo. Pero tú y yo tenemos una firme convicción, tú y yo tenemos la certeza de que viene lo mejor. Después de que dejemos esta tierra, de que dejemos de existir, después de nuestra muerte física, viene lo mejor, viene la vida eterna. Y eso es lo que nos ofrece el Evangelio, es lo que nos trae el Evangelio. Mira, vamos a ver en el Evangelio de Juan, en el capítulo 3, que es el que vamos a empezar por ese, en Juan capítulo 3, y es el versículo 15, que es con el que iniciamos. Dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida,
sino que la ira de Dios está sobre él. Recordemos que la palabra nos señala que la ira de Dios iba a ser sobre nosotros. Sin embargo, ¿quién nos libró de la ira de Dios? ¿Quién nos justificó? ¿Quién nos salvó? Nuestro Señor Jesucristo. A través de Él tenemos justificación. A través de Él tenemos salvación. Él nos salvó ¿de qué? De la ira de Dios. ¿Y nos dio qué? La posibilidad. No la posibilidad, la certeza de la vida eterna. Mira, vamos a leer nuevamente. Dijimos que el Evangelio de Juan 3, y vamos a leer el 36, ahorita regresamos al 15 y 16. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Esa es la promesa del Señor. Pero también aquí viene lo que pudiera ser lo contrario, ¿eh? Dice, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. ¿A qué vida se refieren? A la vida eterna. No verá la vida eterna. Ahora sí vamos al versículo 15, capítulo 3, versículo 15. Para todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga ¿qué? Vida eterna. Esa es la promesa que tenemos por parte del Señor. Y eso es precisamente algo que nos trae el Evangelio. Vamos a ver el capítulo 10, del versículo 28 del mismo Evangelio de Juan. 10, versículo 28. Dice la palabra, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Esa es la promesa del Señor. Dice que Él nos da ¿qué? Vida eterna. Y dice que no pereceremos jamás. Y nadie de nosotros será arrebatado de la mano del Señor. Mira qué hermosa promesa. Mira, hermano, si eso no nos conmueve, puede pasar una cosa que no lo estamos entendiendo. O puede ser otra cosa, ¿verdad? Que tenemos cauterizada nuestra mente y no hacemos nuestra esta promesa. El Señor nos está señalando muy claramente, yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie nos arrebatará de su mano. Esa es la promesa que nos hace el Señor. Esto lo leímos en el Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 28. Hay otro punto importante. ¿Qué nos trae el Evangelio? Hermosos frutos. Hermosos frutos. Es importante que nosotros valoremos. Dice la palabra, por sus frutos los conoceréis. ¿Realmente qué frutos estamos dando? ¿Realmente ha hecho algo el Señor en nuestra vida y que realmente haya un cambio de actitud, hay un cambio en nuestra vida, hay una renovación en nuestra mente para que estemos viviendo conforme a la voluntad de Dios y estemos dando verdadero fruto? Mira, en Gálatas capítulo 5, versículo 22 nos dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y dice que contra tales cosas no hay ley. Dice el versículo 22, más el fruto del Espíritu Santo. Quiere decir que el fruto del Espíritu Santo contiene estas características. Dice que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. 9 características del fruto del Espíritu Santo. Quiere decir, para que tú tengas completo y verdaderamente el fruto del Espíritu Santo, tienen que reunirse estas 9 características. Sin embargo, sabemos que estamos en la batalla. Sin embargo, sabemos que nunca vamos a alcanzar la perfección. Que estamos en un esfuerzo por agradar a Dios, o sea, hacer nuestro mejor esfuerzo por agradar a Dios. Me agrada mucho la definición cuando dice que la santidad es hacer nuestro mejor esfuerzo por agradar a Dios. Y me agrada porque realmente ser perfectos, ser verdaderamente y totalmente agradables a Dios, pues prácticamente es imposible, porque dice la palabra que no es justo ni aun uno. Entonces, ¿qué es lo que quiere el Señor? Que desarrollemos lo mejor que se pueda
estas características del fruto del Espíritu Santo. Dice, vamos a repetirlo nuevamente, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Entonces, ¿qué quiere el Señor? Que demos fruto. Y pudiéramos platicar sobre cada uno de ellos, ¿verdad? Sobre el amor, sobre el gozo, sobre la paz, esa paz que el mundo no entiende. ¿Por qué? Porque a pesar de los problemas, a pesar de las tribulaciones, a pesar de enfermedades, nos seguimos manteniendo firmes en el Señor y hay paz en nuestro corazón. ¿Y por qué va a haber paz? Porque confiamos en el Señor, porque el Señor es el que hace la obra, el Señor es el que está con nosotros. Si está el Señor con nosotros, ¿quién contra nosotros? Dice la palabra. Luego dice paciencia. El sufrimiento trae paciencia cuando aprendemos a esperar los momentos y los tiempos de Dios. Las cosas deben desarrollarse conforme a los tiempos de Dios y no los tiempos de nosotros. Y dice mansedumbre, templanza. Habla también de bondad, de fe. Entonces, cada una de estas características pudiéramos abordarlas, pero realmente lo que tenemos que hacer es tener cuidado que ese fruto, que esos frutos se vayan dando en nuestra vida. Dice la palabra que la mayor evidencia, por ejemplo, va que hemos pasado de muerte a vida es que amemos los hermanos. Quiere decir entonces que ahí para poder amar a los hermanos, ¿qué tienes que desarrollar? Paciencia, amor, dominio propio, paz, para que podamos comprender, ¿verdad? A veces puede haber algo que te inquiete, que te enoje de un hermano y sin embargo lo ves por ese lado. Cuando tú entiendes que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra toda vuestra maldad, te vas a dar cuenta que en ese momento el enemigo estaba utilizando a ese hermano para causarte daño en tu comunión con Dios. Entonces por eso hay que tener mucho cuidado. Hay otro punto y es importantísimo. El Evangelio nos trae comunión con el Padre y con el Hijo. Mira qué importante. Platicábamos el domingo que conmemoramos la mesa del Señor y le decía, es tan importante la mesa del Señor, es tan importante la Santa Cena, porque dice la palabra que nos hacemos uno con el Señor. Entonces mira qué tremendo, que no tomemos con seriedad esta conmemoración, que no le demos el peso real, que aunque dicho sea de paso, siempre hay que manejar el equilibrio, ¿verdad? A veces se tiene tanto eh, misticismo, que a veces se hacen cosas que verdaderamente resultan exageradas. Sin embargo, tampoco estoy diciendo que seamos ligeros al llevar a cabo la mesa del Señor. Tenemos que cumplir lo que el Señor quiere y lo que es conforme a su palabra. Entonces dice comunión con el Padre y con el Hijo. Y vamos a ver precisamente en Primera de Juan. En Primera de Juan, capítulo 1, versículo 3. Lo que hemos visto y oído, esto os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros y nuestra comunión verdaderamente esté con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Dice entonces la parte final, y nuestra comunión verdaderamente esté con el Padre y con su Hijo Jesucristo. El Señor quiere que nosotros tengamos comunión con Él. Él quiere relacionarse con nosotros, pero a veces nosotros por muchas razones no nos acercamos al Señor. Entonces Él quiere que tengamos comunión con el Padre y con el Hijo. Eso es algo que nos trae el Evangelio. Nos enseña a relacionarnos con Dios, nos enseña a conocer cada día más de Dios y dejar que Dios nos conozca. El Señor nos conoce, pero es una forma metafórica de decir, dejar que el Señor trate con nosotros, dejar que el Señor limpie esas impurezas, que el Señor tome autoridad en las áreas que no le hemos entregado. Es importante que nosotros entonces entendamos que es importantísimo, que es relevante, que es trascendental, que tengamos una comunión verdadera con el Padre y con el Hijo. Mira, vamos a ver el Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan en el capítulo 17. 17, versículo 24. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo,
para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Entonces dice, Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo. El Señor vuelve a hacer énfasis en querer tener una comunión verdadera con Él. Tenemos que aprender a relacionarnos con Dios. Tenemos que aprender a verdaderamente entender la identidad que tenemos como sus hijos. Hay otro punto y es precisamente al amor de lo espiritual bajamos un poco a lo terrenal, pero yo pienso que no es tan terrenal. Mira, vamos a ver la comunión entre hermanos y para esto vamos a ver Primera de Juan nuevamente. Primera de Juan capítulo 1, versículo 7. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. El Señor quiere que tengamos comunión unos con otros. Hay una parte de la palabra que me llama la atención y dice, soportaos unos a otros. Quiere decir que el Señor ya previno que iba a haber ciertas situaciones de diferencias entre los hermanos. Pero Él dice, soportaos unos a otros. Y el versículo que estamos leyendo dice, pero si andamos en luz, como Él está en luz, necesitamos comunión unos con otros. El Señor quiere que como hermanos nos amemos. El Señor quiere que como hermanos convivamos y vivamos en una unidad. Yo platicaba con los hermanos, puede ser muy diferente, puedes tener una vida completamente, no la vida, sino las ideas que puedes tener en tu forma de conducirte, puede ser contrario al otro hermano. Pero mira, lo que debemos de concentrarnos y de centrarnos es que tenemos un mismo sentir. Amamos a Cristo. Y eso es lo que nos hace homogéneos. Entonces tenemos que tener cuidado. Ahora, dice la palabra, la mayor evidencia de que hemos pasado de muerte a vida es que amemos a los hermanos. Ya habíamos dado esa cita, pero creo que para este punto es muy trascendental mencionarlo. La mayor evidencia de salvación, la mayor evidencia de vida nueva, de vida espiritual, es que amemos a los hermanos. No dice a algunos hermanos, dice que ames a todos los hermanos. Entonces, si hay algo en tu corazón que te estorba para amar a un hermano, tenemos que pedirle a Dios esa forma de poder amarlos. Entonces, mira, vamos a ver en Hechos, es el último versículo que tocamos, es Hechos, capítulo 2. Es importante siempre considerar el libro de Hechos, es un libro que decimos, ¿verdad? No se ha terminado de escribir, y es precisamente la historia de la iglesia primitiva. A veces nos complicamos en la organización de la iglesia, a veces la logística la queremos hacer de una manera o de otra, y lo único que tenemos que hacer es leer cómo vivían el evangelio, cómo vivían en comunión, cómo vivían en confraternidad aquellos que se reunían en la iglesia primitiva, en donde todo era común, decía que todo era de todos. Mira qué hermoso, no había diferencias. Todos seguían el mismo objetivo. Y dice Hechos 2:42, y perseverando en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Este versículo es muy determinante. Dice que perseveraban en la doctrina. Ayer citaba yo un versículo, el día domingo citaba un versículo de la Biblia y dice que los que perseveren hasta el fin, esos serán salvos. Quiere decir que nosotros debemos mantenernos firmes, siendo perseverantes. ¿De qué le serviría a un campesino llegar, limpiar el terreno, quitar la hierba, deshiervarlo, preparar la tierra, sembrar, regarlo incluso? Y resulta que cuando ya se va a recoger el fruto ya no estás. ¿De qué serviría todo lo anterior? De nada, de nada. Entonces tenemos que ser ¿qué? Perseverantes. ¿Cuándo? Siempre, siempre.
Solo el que persevera hasta el fin, ese será salvo, dice la palabra. Y dice más adelante, en la comunión unos con otros. El Señor hace énfasis especial en que tengamos comunión, que nos edifiquemos. Dice la palabra cuchillo con cuchillo se aguza. Qué importante es que entre hermanos tengamos la solvencia para recibir el consejo y para darlo, sin soberbia, sin enojo, sin orgullo. Simplemente porque amo a mi hermano, le digo, ¿sabes qué, hermano? Esto está mal, tienes que tener cuidado. Las personas que te aman son aquellas que te dicen la verdad, aquellas que realmente te confrontan. Alguien que no te ama le da lo mismo. Te va a decir, sí, sí está bien, no te preocupes, síguele. Entonces, qué difícil es tener la capacidad de decir las cosas, pero también la capacidad de recibirlas. Entonces dice, y perseverando en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros. Y te decía de un versículo muy tremendo, porque dice, soportaos unos a otros. El Señor ya lo preveía. Ahora dice, en el partimiento del pan y en las oraciones. Qué importante es, amigo hermano, que me escuchas. A veces no se toma en cuenta, y yo comúnmente cuando pasaba en la iglesia donde me congregaba y veía que había después del culto un tiempo de comida, un tiempo donde se compartían los alimentos. Si bien es cierto, la palabra nos puede estar refiriendo a los alimentos físicos, pero también al alimento espiritual. Pero bueno, enfocándolo en el alimento físico, yo decía, ¿cómo ponemos ahorita las mesas, por ejemplo, ¿no? En el lugar donde se predica? Pero te digo una cosa, es precisamente lo que hacía la iglesia primitiva, no solamente era eso, sino que terminaban de comer, yo me imagino que hacían una sobremesa y empezaban a ser edificados en la palabra, conforme tenían las enseñanzas y la doctrina que los apóstoles les impartían. Entonces, qué importante es lo que nos indica el Señor como último punto de lo que quisimos tratar en este programa, y es precisamente la comunión entre hermanos. Me llama la atención ese versículo porque siempre es confrontante. Dice, la mayor evidencia de que has pasado de muerte a vida es que ames a tus hermanos. Y te vuelvo a repetir, no es uno, son todos los hermanos. Es lo que quiere el Señor. Que haya una verdadera comunión, que busquemos cada día más de Él, que tengamos una comunión con Él, con el Padre, con el Hijo y con Dios mismo. Y a veces tú me puedes decir, bueno, ¿y cómo tengo esa comunión? Orando y leyendo la palabra. A través de la lectura de la palabra el Señor te habla, y a través de la oración tú le hablas a Él. Pero qué importante es que haya un corazón dispuesto, un corazón certero de que estás haciendo lo mejor, de que el Señor viene por nosotros. Anhelamos el cumplimiento de la promesa. Entonces el tema es, ¿qué nos trae el Evangelio? Todo lo que ya anunciamos es lo que nos trae. Número 1, vivir con alegría y una esperanza viva. Número 2, tener la posibilidad de ser perdonados por nuestros pecados. Número 3, la salvación de la vida eterna, de la perdición eterna, perdón. No, Él nos promete la vida eterna. Lo voy a aclarar nuevamente, la salvación de la perdición eterna. El Señor quiere que haya una salvación nosotros y que tengamos vida eterna. Nos ofrece la vida eterna, nos ofrece hermosos frutos para que podamos dar esos frutos. Y quiere que nosotros tengamos una verdadera comunión con el Padre y con el Hijo. Y también que tengamos una verdadera comunión con nuestros hermanos. Fomentemos eso, amigo hermano que me escuchas, tú que te congregas. En tu congregación trata de tener una buena comunión con tus hermanos. Ese es un mandato de Dios. Y es algo que debe de evidenciarse. Porque el amor, el dinero, dicen, ¿verdad? No se oculta, pero también una verdadera convicción, una verdadera conversión en tu vida se denota. Y una de las formas de demostrarlo es cuando amamos a los hermanos. Bueno, solamente queda despedirnos, dándole gracias a Dios por este tiempo que nos permitió compartir su palabra. Y si el Señor lo permite, nos estaremos escuchando la próxima semana. Que Dios te bendiga. Gracias por haber escuchado el programa Libres por la Verdad, a cargo de la Iglesia de Jesucristo en Valle de Chalco. Te invitamos a escucharlo todos los jueves
Radio Malac, el mensaje de Dios para ti. Dios te bendiga.